A continuación, le ofrezco la palabra a la señora Janet Paellán, de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Este va a ser un tema. Buenas tardes, primero que todo. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a ustedes. Nosotros somos parte de una coordinadora a nivel continental que trabaja desde el 85, viene trabajando, haciendo un trabajo con comunidades, organizaciones indígenas y colectivos que, no siendo indígenas, están interesados en abordar la situación que pasa con los pueblos indígenas y el uso de la comunicación y el acceso a la información, ¿no? Nosotros creemos que es importante hacer esta presentación ante el Congreso, dado, ¿no?, la oportunidad que nos otorga el proyecto de ley sobre televisión digital terrestre, Boletín 6190, me voy a dar la atribución de leer para ser más ordenada, afecta y concierne a los pueblos indígenas. El Congreso de Chile tiene el deber de realizar un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, ¿no? La televisión terrestre y el imperativo estatal de respetar, promover y garantizar el pluralismo cultural, los derechos culturales, lingüísticos, de expresión, de información y participación afectan en los asuntos públicos a los pueblos indígenas. Como establece el proyecto de ley, la digitalización de las comunicaciones implica una de las mayores transformaciones culturales del siglo XXI, ¿no? Para los pueblos indígenas, esa transformación representa una amenaza o una oportunidad. Una amenaza si persiste la relación de subordinación en que nuestras sociedades se verán expuestas como nunca antes al acoso cultural y lingüístico de la sociedad mayoritaria. Nuestros idiomas ya serían amenazados y se verán aún más expuestos. Recientemente se ha conocido el informe de UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social, que da cuenta que un 89% de los niños y adolescentes indígenas no hablan la lengua de sus pueblos, misma generación que es usuaria de los nuevos medios de comunicación. Al mismo tiempo, esa misma digitalización de la comunicación ofrece una oportunidad formidable para nuestros pueblos, a condición de estar en pie de igualdad en cuanto al acceso, propiedad, manejo de los medios de comunicación y el acceso al espacio radioeléctrico en nuestro territorio. La digitalización de la comunicación optimiza el uso del espectro radioeléctrico y permite multiplicar los actores de la comunicación. Los pueblos indígenas tenemos el derecho a contar con medios de comunicación propios, radios y canales de televisión de amplia cobertura para llegar a todas las regiones, comunidades y a la sociedad mayoritaria. Más aún en Chile, donde el 70% de los integrantes de los pueblos indígenas residimos en las ciudades. La creación de canales de televisión de los pueblos indígenas es plenamente factible en la era digital. Asimismo, es imperativo que todos los canales transmitan contenido de los pueblos indígenas, factibilidad técnica, profesional e imperativo legal. Los pueblos indígenas contamos con un creciente contingente de productores y productoras audiovisuales, y yo diría comunicadores indígenas y comunicadoras indígenas, con capacidades profesionales en Chile. Tiro como cifra, actualmente se forman más de 300 estudiantes indígenas en las universidades. Los medios de comunicación de los pueblos indígenas, marco normativo imperativo para el Estado. Y hago alusión a esto, al proyecto de ley sobre televisión digital, ha eludido y ha hecho caso omiso de las obligaciones del Estado de Chile respecto al derecho de los pueblos indígenas. Entre otros instrumentos señalamos lo siguiente:
Ley Indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT, artículo 27, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Derechos del Niño, Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hago referencia a la Ley Indígena 19.253 de 1993, que indica el proyecto de ley sobre televisión digital elude y transgrede la Ley 19.253, que establece en su artículo 1 un deber general imperativo. Es deber, comillas, es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el derecho de los indígenas, su cultura, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada exploración, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. En el artículo 7, el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral y a las buenas costumbres y orden público. El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de este Estado y esta nación. El acceso a los medios para participar de la televisión digital es una de las medidas adecuadas para promover y desarrollar las culturas de los pueblos indígenas. Y específicamente la Ley 19.253 establece en título cuarto de la cultura y educación indígena. En su párrafo 1 indica del reconocimiento y respeto y protección de las culturas indígenas. En el artículo 28, el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contempla: a. El uso y conservación de los idiomas indígenas junto al español en el área de alta densidad indígena. B. Establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorar positivamente. C. El fomento a la difusión en las radioemisoras y canales de televisión de la región de alta presencia indígena de programas en idioma y apoyo a la creación de radioemisoras y medios de comunicación indígena. Y quiero subrayar en eso, ¿no? El apoyo a la creación de radioemisoras y medios de comunicación indígena. Es inaceptable, consideramos, que este mandato sea omitido en el proyecto de ley sobre televisión digital, omisión refrendada por la Cámara de Diputados y mantenida por los honorables senadores que han formulado indicaciones. El proyecto de ley debe ser reformulado en concordancia a la Ley Especial 19.253. Hago ahora referencia al Convenio 169 de la OIT. Dice: derechos culturales. El convenio establece en su artículo 2, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dicho pueblo gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades de la legislación nacional que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, que promuevan la plena efectividad de los derechos culturales de esos pueblos, respetando su identidad social, cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. En su artículo 4, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las culturas de los pueblos interesados. En el artículo 7 dice: los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
Artículo 28. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados, promover el desarrollo y la práctica de las mismas. En su artículo 32, deberán recurrirse a la utilización de los medios de comunicación de masa en las lenguas de dicho pueblo. Continuamos. Buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Calquín, también como periodista formo parte de la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación y Cine de los Pueblos Indígenas. Y en específico quisiera abordar el deber de consulta que fue presentado por Janet en el marco del convenio 169 de la OIT. En específico el artículo 6 que hace alusión a este derecho, donde citamos que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, como creemos es el caso de este proyecto de ley. Establecer entonces los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen. También hacemos alusión a otros instrumentos internacionales que avalan este derecho, en particular la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en concordancia con otros tratados, como señalamos, de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención por la Eliminación de la Discriminación Racial, aprobaron con el voto de Chile la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en particular esta declaración, como sabemos, en el artículo 16 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Los estados, por lo tanto, adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación, también privados, a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena, un tema que creemos que está en deuda en la actualidad. Ahora queremos referirnos a la definición del marco normativo del correcto funcionamiento que forma parte de este proyecto de ley. En particular, el texto aprobado por la Cámara establece, y citamos, en su letra D, reemplácese el actual inciso tercero por los siguientes, comillas, se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto a través de su programación de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Nosotros consideramos que es insuficiente esta definición porque omite la existencia explícita de los pueblos indígenas y también limita el marco normativo. La definición, creemos nosotros, del marco de derechos debe estar en concordancia con el artículo 2 de la ley que aprueba la creación del Instituto de Derechos Humanos, estableciendo la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio de Chile, establecidas en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como en las emanadas de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Al mismo tiempo, señalamos que nos parece inaceptable y un hecho también que reviste mayor gravedad, la indicación número 12, propuesta por el Ejecutivo, que propone suprimir toda referencia de derecho internacional, truncando además el alcance y el sentido de este marco normativo al que hacíamos referencia. Citamos. Reemplácese el inciso tercero por el siguiente, comillas. Se entenderá por correcto funcionamiento. Ya llegan bastante pasados los 10 minutos, así que Ya. en todo caso usted eso lo tiene escrito, ¿no es cierto? ¿Nos pueden dejar? Eso es perfecto. Ya. ¿Siga? Bueno, me voy a saltar a la indicación que nosotros proponemos, sabiendo que ya es de conocimiento las indicaciones a las cuales hacemos referencia. Nuestra propuesta, entonces, en concreto, señala que el texto debería señalar lo siguiente. Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto y promoción a través de la programación de la democracia, la paz, el pluralismo, los derechos, culturas y lenguas y dignidad de los pueblos originarios, la no discriminación, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres y pueblos, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Esa es nuestra propuesta en concreto en este término. Respecto de la televisión de los pueblos indígenas, señalamos que creemos que ello no es sinónimo necesariamente de una concesión de carácter comunitario, ni de mínima cobertura como establece el proyecto. Creemos que el proyecto de ley aprobado por la Cámara y las diversas indicaciones establecen una limitación que es arbitraria y afecta a los pueblos indígenas al limitar este acceso solo a las concesiones comunitarias y de alcance local. Los pueblos indígenas tenemos el derecho y el Estado, por tanto, tiene la obligación de garantizar la existencia de canales de televisión y medios de comunicación que por lo menos tengan un alcance regional y, por supuesto, ojalá nacional, en pie de igualdad con la sociedad chilena en su conjunto. Respecto de la producción audiovisual de los pueblos indígenas, en la programación creemos que los concesionarios de televisión digital terrestre de cobertura nacional deben incluir en su programación a lo menos 2 horas semanales de producción audiovisual de los pueblos indígenas. Los concesionarios de televisión digital terrestre en regiones de territorios indígenas deberían incluir por lo menos un horario mayor de 10 horas semanales. Los pueblos indígenas deben tener a lo menos 2 representantes, creemos, en el Consejo Nacional de Televisión para reflejar y velar por el pluralismo étnico de la televisión. El proyecto de ley debe ser sometido, como habíamos señalado, a un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas. El Congreso tiene esta obligación de realizar el proceso de consulta, como habíamos señalado, en virtud del convenio 169 de la OIT. Es eso lo que quería señalar y bueno, dejo los demás contenidos en el documento que adjuntamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se ofrece la palabra. Senador Pizarro. Presidente, ¿puedo hacer una consulta a la señora Payán? En la primera parte de su intervención, usted estableció lo que son los riesgos que corre cualquier pueblo originario o cualquier comunidad cuando se reciben transmisiones que no necesariamente responden a nuestra cultura y que por lo tanto afectan el tema del aprendizaje del idioma local o derechamente adquieren otro lenguaje. Ese es un tema que toca y cruza toda la sociedad chilena, porque cualquiera que recibe los operadores de cable de, qué sé yo, nacionalidad mexicana y están todo el día con el tema del lenguaje, de la cultura mexicana y todo, claramente se produce un cambio que va más allá de si llega o no llega a un pueblo originario, un problema común de todos los auditores, por decirlo así, o toda la teleaudiencia. Y ese tema se ha conversado y se ha analizado y se ha evaluado
muchas veces. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes, por la experiencia que pueden haber tenido en otros países o en otras culturas, se puede manejar esta situación? En mi zona, yo soy de la zona norte, años atrás por el problema de cobertura, en los pueblos cerca de Ovalle hay un sector que se llama El Huacho, instalaron una antena, hicieron una colecta, juntaron plata de esas antiguas, ¿no es cierto?, y tenían que sintonizar un solo canal y no hallaron nada mejor que sintonizar un canal mexicano. A los 6, 8 meses los niños hablaban cuate, no hablaban español ni nada, ¿no? Entonces, claramente se produce una tergiversación muy grande. Entonces, ¿qué experiencia es la que han recogido ustedes? En otros ámbitos hay países que tienen mucho más pueblos originarios que nosotros, mucho más cantidad de gente y además influencia a veces mucho más perniciosa que la que podamos tener. Porque más allá de la declaración de buenas intenciones hay que ver en términos prácticos cómo se puede hacer algo de ese tipo, cómo se puede lograr que en determinados contenidos no se produzca ese desvío. Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta, porque me permite llevar a la mesa aquí y traer un poco la experiencia que se tiene a nivel continental, y no solamente a nivel continental, ¿no? Hay otras experiencias en Europa, por ejemplo, básicamente en el Estado español, o cruzando el océano al otro lado en Nueva Zelanda, donde los maorí no son mayoritarios como podríamos pensar en lo que ocurre en Perú o en Bolivia o con nuestros vecinos, donde la alta presencia indígena de alguna forma siempre nos lleva a justificar que en Chile no existen indígenas, por lo tanto no es un tema prioritario ni importante. Creo que hacemos alusión a la ley indígena justamente porque uno de los trabajos que se está haciendo por parte del Estado chileno es el trabajo en el tema del idioma, ¿no? Y entonces para nosotros es un poco contradictorio que por una parte se implemente y se intente dar de forma de fortalecer la cultura y los idiomas de los pueblos indígenas, y por otro lado el tema de la comunicación y el acceso a los medios de comunicación como puentes, no solamente para los pueblos indígenas internamente, que tiene que ver con lo que usted describió, para fortalecer la cultura, para fortalecer el idioma, ¿no? Y también para poder estar informados, ¿no? Finalmente los medios de comunicación son un puente de comunicación entre la sociedad donde los pueblos indígenas son parte, ¿no? Y yo siento creo que en Chile requiere justamente de generar y propiciar y de nivelar esa desventaja que actualmente estamos los pueblos indígenas, y sobre todo en los medios de comunicación, donde los pueblos indígenas no estamos presentes, donde cada vez que se hace alusión se habla con lejanías respecto de la situación que aborda la temática indígena, o en muchos casos, como en el último tiempo, solo aparecemos en la prensa roja, ¿no? O cuando se hace alusión a una situación negativa por parte del pueblo mapuche, ¿no? Creo que nosotros necesitamos generar instancias de diálogo y sobre todo de participación. Y creo que las referencias a nivel continental son muchas, ¿no? Aquí, recientemente en la Argentina, se aprobó una ley de medios donde los pueblos indígenas no solamente tienen acceso a los medios de comunicación, sino que hay todo un plan y un derecho a implementar esos medios, porque eso requiere un proceso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros formamos parte de una coordinación que trabaja la temática indígena y que estamos a cargo de hacer formaciones, no podemos pensar que en Chile, por ejemplo, en el caso Aymara, de los Cahuasca, de los Rapanui podríamos dejarlo en una situación distinta, vamos a tener la posibilidad de que haya una gran producción propia, ¿no? Yo siento que el Senado no se puede perder la oportunidad de generar esta instancia del diálogo y de no omitir a un sector importante de los chilenos, ¿no? Que son los pueblos indígenas. Y creo honestamente que todo lo que usted ha señalado, que finalmente los medios de comunicación sí permiten fortalecer el idioma, la cultura, pero no solamente internamente, ¿no? Creo que los medios de comunicación nos pueden permitir generar estos diálogos con la sociedad chilena, que yo siento no son fuertes. Muchas gracias. Senador Quintana.
Gracias, presidente. Yo, al igual que la representante de la Coordinadora Latinoamericana, creo que este Senado va a tener que hacerse cargo de algunas insuficiencias que este proyecto trae, particularmente en esta temática. Y seguramente la consulta va a ser un tema necesario. Ahora hay que ver finalmente con el Gobierno, con el Congreso, cómo puede abordarse. ¿Qué alcances puede tener? Creo que no hay que asustarse por eso. Porque además de las palabras de ustedes, de ambas, yo no concluyo una negativa, un rechazo a este proyecto. No lo he escuchado en ningún momento. Al revés, hay muchos expertos en cine de origen mapuche, en el trabajo audiovisual, hay un desarrollo bastante rico en esa materia. Yo tengo dudas si el problema que ustedes han planteado lo originaría la televisión digital, o más bien es un problema que viene de la televisión analógica. Porque yo creo que hoy día, aquí, en definitiva, lo que estamos discutiendo es una puesta al día tecnológica. Yo siento que esto no va a cambiar sustancialmente. Claro, es un cambio cultural, desde luego, como fue el paso del cassette al disco compacto, o televisión blanco y negro a la televisión en colores. Son cambios culturales, pero como dice el senador Pizarro, afectan por igual a toda la sociedad chilena, incluido el pueblo, un pueblo. Y yo subrayo la palabra pueblo porque eso es lo que muchas veces no entendemos, que este es un pueblo. A Mapuche se les trata de abordar como pobre. La verdad que es un tema de pueblo. Mientras no entendamos eso, hay muchos problemas que no vamos a lograr resolver. Pero insisto, yo creo que los problemas de los pueblos indígenas tienen que ver, al igual que la sociedad chilena, con la actual televisión. La huelga de hambre en Mapuche el año pasado, silencio informativo en muchos medios de televisión, no se habló una sola palabra. El tema lingüístico, claro, nos afecta más a los chilenos. Y digo esto porque yo creo que tenemos que entender esto, nos afecta más a los chilenos, les afecta más a los mapuches que a los chilenos, porque ya hay una pérdida en la lengua materna, en el mapungún, por ejemplo. Les afecta más entonces a los hablantes originarios, ¿no es cierto?, que a nosotros los chilenos. Quiero decir eso, a nosotros los chilenos, porque a veces cuando uno dice esta cosa, ¿pero de qué está hablando este gallo? ¿Está loco? No, pues ustedes son un pueblo distinto, o lo que usted representa. Bueno, es una discusión que tenemos que dar en concepto, claro, en el concepto de nación. Yo creo que no, yo creo que ellos son un pueblo distinto, distinto al pueblo chileno. Y creo que es bueno que nos vayamos acostumbrando a eso. El gobierno aquí, por cierto, tiene mucho que decir, pero concuerdo que creo que la transculturización que hoy día se ve, no sé, en esta programación centroamericana, donde el niño hoy día dice mapuche, no mapuche, la palabra panza, por guata, el color marrón y muchas otras cosas, los modismos, son un tema, pero insisto, yo creo que esto es un tema que hoy día nosotros lo estamos viviendo y está afectando a todos con la actual televisión. No sé si necesariamente la televisión digital vaya a acentuar ese problema. Por eso que tampoco, insisto, veo ustedes un rechazo a este proyecto. Y por último, ¿qué opinión les merece a ustedes que en la televisión, en el proyecto de televisión nacional, pueda ser abordado este tema tal vez con más precisión, como canal público, y podamos encontrar por ahí una salida, sin perjuicio de lo que el gobierno podrá proponernos? A mí me parece que en correcto funcionamiento debiéramos decir algo sobre el tema de los pueblos indígenas, en las horas de programación también. Eso. Gracias, senador. Yo antes quisiera hacer un par de comentarios, dado que en primer lugar hubo una petición concreta de realizar una consulta pública. Y yo voy a contestar después formalmente, pero en todo caso quiero adelantar, nosotros estamos ya en la última etapa de tramitación de la ley, estamos en el segundo trámite en el Senado y hemos realizado 2 largas sesiones de audiencia, en el primer informe, en el informe general y en el segundo, y ahora recién se nos hace este planteamiento de manera formal. Se lo voy a contestar también formalmente. Tengo la impresión de que la opinión que ha existido es que esta es una ley de tipo general que afecta indirectamente solamente a los pueblos indígenas y por eso no se ha hecho un proceso de consulta, pero sí la participación de todos quienes quieran intervenir. Pero quiero
cumplir, ustedes nos van a dejar su presentación y lo lógico es que nosotros lo contestemos formalmente. Pero en segundo lugar, hay sobre otros temas que se plantearon. En primer lugar, se hizo una referencia a una norma que podía ser discriminatoria por cuanto se reducía la participación de los pueblos indígenas solo a la televisión comunitaria. Yo voy a revisar ese punto porque obviamente no debiera haber una norma de discriminación. Puede ser que desde luego no hay ninguna restricción a nivel regional o nacional para las concesiones. Lo único que a lo mejor se estableció para las comunitarias un trámite más sencillo, con la idea de facilitar, no de discriminar. Pero tomo nota de la inquietud porque no ha sido nunca la intención de eso. Y también tomo nota de ciertos puntos que están perfectamente dentro del ámbito de esta ley, como es, por ejemplo, formular indicaciones para que puedan haber programaciones de cierto tipo o especificarlas de una manera tal como lo han planteado ustedes. Yo creo que eso, si bien es cierto, se han oído planteamientos acá en la discusión en que más vale centrar este proyecto en la parte, llamémosla, televisión digital, no tanto en los contenidos. Si al final terminamos entrando en los contenidos, tal como hay tantas indicaciones, lo que ustedes han planteado me parece a mí que es una indicación o una idea que es perfectamente posible de considerar. Entonces quería hacerle esos comentarios porque, dado que se hace un planteamiento formal, yo por lo menos como presidente les voy a contestar formalmente en la primera semana de marzo, porque nosotros mañana terminamos la sesión. Entonces, no sé si el subsecretario quería hacer una consulta. No es consulta, la verdad que es reafirmar lo que usted planteó recién, presidente. Efectivamente, en el 15 cuotro y que las indicaciones, tanto el Ejecutivo como las de varios senadores, van en la misma línea. La verdad que dice que el régimen de comunitarios, entre otras, podrán ser. O sea, eso no excluye que puedan la comunidad o asociaciones indígenas constituidas de conformidad a la ley, a la 19.253, puedan postular a concesiones regionales o nacionales. Eso está, y de hecho todo el proyecto en general apunta a que cualquier entidad o cualquier persona pueda postular a concesiones nacionales, regionales o comunitarias, y para eso están los subsidios tanto al contenido como también los subsidios al desarrollo de la infraestructura. Así que no es restrictivo el tema. Sí. Muchas gracias. Si quiere concluir, sí, ¿cómo se necesita? Sí, no, muy específicamente, en relación a lo que se señalaba, nosotros no planteamos la televisión digital ni como la herramienta que nos puede resolver los problemas de desinformación o de vinculación o de conexión que nosotros sentimos que pueden tener un medio de comunicación como es la televisión con la sociedad chilena. Sentimos que eso tiene que ir a la par con otros escenarios de trabajo que tiene que darse tanto desde los pueblos indígenas, por cierto, como desde el Estado, ¿no? Pero sí pensamos, y la experiencia nos lleva a que la digitalización nos permite esa oportunidad en la actualidad de contar con medios propios, ¿no? No es lo mismo contar con una programación, porque finalmente nosotros no vamos a tener ninguna incidencia en los programas que se emitan y van a ser seguramente del corte que en la actualidad se realizan, ¿no? Donde desde ya se califica la situación de los pueblos indígenas, se tiene una idea equivocada de quienes la conformamos, y creemos básicamente que esta discusión no va solamente hacia al pueblo mapuche, sino que creemos que es importante que se pueda abordar con otros pueblos indígenas que forman parte de la sociedad chilena, y por cierto, creo que se debe dar los mecanismos para que permitan equilibrar ese desequilibrio que hoy día en la actualidad existe con respecto al derecho a los medios de comunicación. Aquí hemos escuchado, nosotros hemos venido a 2 intervenciones y hemos escuchado cómo cada uno de la sociedad civil exige de alguna forma tener acceso, y nosotros creemos que los pueblos indígenas formamos parte no solamente de este grupo de la sociedad civil que puede tener acceso a través de los medios comunitarios y culturales y el acceso a través de las universidades, sino que creemos que es un
deber y un derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios, mecanismos de comunicación, tanto interno como, insisto, creo que a Chile le hace falta, y es claro, solo al encender el televisor, ¿no? Aquí se ha dicho, hace falta los mecanismos de información, hace falta los enlaces de comunicación y los puentes de comunicación que hoy día yo diría son inexistentes. Bueno, muchas gracias. Yo espero que la televisión digital, que da muchas oportunidades, pueda servir para alcanzar esos objetivos. Así que, por lo menos técnicamente, posibilidades hay. Es una oportunidad. Es una oportunidad, sí. Bueno, muchas gracias. Y ustedes nos dejan, por favor, las presentaciones para poder también hacer la respuesta formal de eso. Gracias. Y para concluir...